Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hace apenas 2 meses, el secretario general de la ONU alertaba de que la era del calentamiento global ha terminado y que la humanidad se adentra en la era de la ebullición global. Bueno, pues en estos 2 meses el planeta ha visto arder cientos de miles de hectáreas en Hawái, en Canadá, en el Mediterráneo y en Tenerife. Ha visto cómo una riada se llevaba por delante barrios enteros en la costa de Libia, cómo el fenómeno El Niño acelera las sequías en Centroamérica y dispara las temperaturas globales a niveles nunca vistos. La humanidad ha abierto las puertas del infierno, sentenció ayer Antonio Guterres en el marco de la minicumbre de acción climática que el jefe de la ONU ha hecho coincidir con la Asamblea General que se celebra esta semana en Nueva York. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. La acción climática se queda pequeña ante la magnitud del desafío, dijo ayer Guterres, antes de escuchar las reclamaciones de líderes mundiales como el colombiano Petro y el chileno Boric. La capacidad de absorción natural del planeta en sus océanos, en las selvas, va en caída. Es decir, estamos perdiendo la carrera de la vida. Hago propia las palabras del secretario general de que ahora es el momento de mayor ambición, de acción y agregaría, por cierto, de mayor solidaridad. El diario británico The Guardian abre hoy con este titular: el 98% de los habitantes en Europa respira aire contaminado. Y acompaña la noticia con un mapa interactivo donde vemos el nivel de polución brutal que hay en los países del este, como Polonia, Serbia o Bulgaria, y en el que llama la atención la enorme franja morada que se extiende por el Valle del Po, en el norte de Italia. Bueno, pues aún con todas las evidencias científicas sobre la mesa, hay políticos que se empeñan en no tomar medidas para atajar las emisiones de gases contaminantes. El último, el británico Rishi Sunak, que ayer anunció que revierte medidas anticontaminación para aliviar el bolsillo de sus ciudadanos. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Las medidas anunciadas por Sunak tienen como objetivo atraer a las familias más golpeadas por el aumento del coste de la vida y más críticas con las políticas verdes. Estoy seguro de que podemos adoptar una posición más pragmática, proporcionada y realista en los objetivos climáticos que alivie la carga sobre la gente trabajadora, ha dicho el primer ministro. La decisión ha sido aplaudida por el ala más dura de su partido, pero también muy criticada por algunos diputados conservadores que ya mostraron su rechazo a la concesión de nuevas licencias para extraer gas y petróleo en el Mar del Norte. El primer ministro ha insistido en que mantendrá los objetivos climáticos a pesar de este anuncio, aunque el Partido Laborista ya ha advertido de que volverá a prohibir la venta de vehículos de combustión en 2030 en caso de ganar las próximas elecciones generales. Cerró ayer Pedro Sánchez su viaje a Nueva York con una rueda de prensa en la que se salió del hoy no toca que mantenía hasta ahora cuando le preguntaban sobre una posible amnistía a los presos del procés. Cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Empieza Sánchez, poco a poco, eso sí, a dar pistas sobre cómo pretende conseguir los votos de los independentistas catalanes para su eventual investidura, si fracasa el intento de Núñez Feijóo de la semana pasada. Y mientras el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, reiteraba ayer que la amnistía está pactada con el PSOE desde agosto, el viejo socialismo volvía ayer a la carga también contra la hipotética medida de gracia. A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición. No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. No podemos dejarnos chantajear por nadie, y mucho menos por minorías en vías de extinción. Alfonso Guerra y Felipe González reunidos de nuevo en su crítica sin tapujos a Pedro Sánchez, al que Guerra llamó disidente y desleal. Hay más noticias de la madrugada, Bayo. Porque mientras dormían se ha confirmado la salida del secretario general de la Federación Española de Fútbol. Andreu Camps, que era la mano derecha de Luis Rubiales en la Federación y uno de los nombres marcados en rojo por las jugadoras de la selección. Tras su cese, Camps ha escrito un correo electrónico a sus compañeros pidiéndoles disculpas si en algún momento no ha cumplido, dice, con las expectativas. En Estados Unidos, la Reserva Federal congela los tipos de interés. Jerome Powell mantiene los tipos en el 5,5% por el momento. It is more likely than not that we will Aunque ayer dejó entrever la posibilidad de una nueva subida antes de fin de año para contener la inflación, un movimiento de la Fed que va a marcar seguramente la senda que siga el Banco Central Europeo en su revisión de los tipos el próximo mes. Es jueves, es 21 de septiembre.
Combatir la emergencia climática requiere valentía, determinación. Debemos impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón. Pedro Sánchez cerraba ayer su agenda en Nueva York participando en la minicumbre climática que organizó Antonio Guterres en paralelo a la Asamblea General de la ONU. Una cita en la que participaban una treintena de mandatarios internacionales y que pretende marcar la agenda de cara a la cumbre climática de noviembre en Dubái. Siguiendo esta cumbre en Nueva York está la corresponsal de la SER, Sara Canals. Concienciar al mundo sobre los efectos del cambio climático es uno de los objetivos que se ha marcado la ONU en esta semana de alto nivel y para ello, paralelamente al tradicional debate en la Asamblea General, se ha celebrado la primera cumbre de ambición climática, un foro que inauguró ayer el secretario general Antonio Guterres. Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El horrendo calor conlleva horrendas consecuencias. Es uno de los discursos, de hecho, más alarmantes que hemos escuchado de Guterres, que ha diseñado esta cumbre, en gran parte, para presionar a los gobiernos poco comprometidos con el clima. De hecho, ni el Reino Unido, ni los presidentes de Estados Unidos o de China, los dos países que más emisiones generan, han intervenido en este foro. Todo ello, además, con la mirada puesta en la próxima conferencia sobre el cambio climático, la COP28, que tendrá lugar en Dubái a finales de este año. A pocos metros de la sala donde discurría esa cumbre del clima hablaba Volodymyr Zelensky en el Consejo de Seguridad de la ONU. Criticando una vez más la invasión rusa de su país y la falta de capacidad del Consejo de Seguridad para responder, ya que dice Rusia es uno de los miembros permanentes que tiene derecho de veto en esa Cámara. Y otra cita internacional de peso tiene lugar estos días en París. La visita del rey Carlos III a Francia, que busca consagrar la reconciliación con el Reino Unido tras las turbulencias del Brexit. Emmanuel Macron no dudaba anoche en agasajar al monarca británico, que disfrutó de una cena de gala en el Palacio de Versalles rodeado de glamour y de estrellas. Se espera que hoy el monarca inglés pronuncie un discurso ante el Senado y se pasee por las calles de París, donde está nuestro corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. Salvando todos los obstáculos que han complicado y retardado esta visita oficial de Carlos III a Francia, un momento de comunión se produjo anoche durante la cena de gala en el Castillo de Versalles, con más de 150 invitados franco-británicos del mundo de la política, la economía, el deporte y la cultura, entre ellos Mick Jagger, Hugh Grant o Charlotte Gainsbourg. El monarca inglés hizo buena parte de su discurso en francés y expresó el siguiente deseo: nos incumbe a todos revitalizar nuestra amistad para que esté a la altura de los desafíos de este siglo XXI. Y estas fueron las palabras del presidente Macron. En el momento en que se abre vuestro reinado, puede contar con la amistad y el apoyo inquebrantable de nuestro país. Buenas palabras para unas relaciones complicadas entre Francia y el Reino Unido tras el Brexit y unas crisis repetidas por la travesía de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. Carlos III debe pronunciar este jueves un discurso en el Senado francés antes de protagonizar un paseo con su esposa Camila por los aledaños de la Catedral en reconstrucción de Notre Dame. La Sociedad Española de Salud Pública denuncia la falta de 15.000 enfermeras y 5.000 médicos en la atención primaria en España. Para financiar esos contratos y aumentar la inversión en los centros de salud, los expertos proponen eliminar las mutualidades privadas de los funcionarios y las exenciones fiscales a las empresas que contratan seguros privados para sus trabajadores. Es una información de Teresa Rubio. La primaria necesita reorganizarse para aguantar los próximos 40 años, pero sobre todo, dicen los expertos, necesita inversión. ¿Por dónde se está fugando el dinero? Bueno, pues no tiene mucho sentido que los funcionarios públicos utilicen mutuas privadas, ¿no? Esto parece cierto contrasentido. Por otra parte, las exenciones fiscales a grandes empresas que contratan seguros privados para sus trabajadores también supone una sustracción de ingresos que se podrían dedicar a la atención primaria. Es Eduardo Satue, vicepresidente de la Sociedad Científica. En España, los funcionarios pueden elegir si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por una entidad privada. Más del 80% se decanta por la segunda opción. Y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la Fundación Pascual Maragall reclama a las administraciones que destinen más recursos a la investigación de esta enfermedad. Una enfermedad que padece una de cada 10 personas mayores de 65 años, una de cada 3 mayores de 85, pero esta patología, como todas las graves, no afecta solo a las personas que la sufren, sino también a sus familiares. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Según datos de la Fundación Pascual Maragall, las familias asumen la parte más importante del coste de la enfermedad, que supera los 30.000 euros por persona y año. La Federación Catalana de Alzheimer se suma
asuma la petición de más ayudas. Inmaculada Fernández es su vicepresidenta. El 85% de este coste lo asume la familia. El 15% lo asume el sistema social y sanitario. Una encuesta de la Fundación Pascual Maragall concluye que 2 de cada 3 personas conocen a alguien que sufre o ha sufrido Alzheimer. Este espacio nos lleva hoy hasta Euskadi. Gonzalo Loza, Egunon. ¿Qué tal, Egunon, Ángel? Y hasta Castilla-La Mancha. En Toledo está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿los selfies tienen algo que ver con el aumento de la transmisión de piojos entre los adolescentes? Bueno, entre adolescentes y a lo mejor entre no entre tan adultos adolescentes, también, ¿no? Nos claro. da un picorcillo así a estas horas de la mañana ya hablando de los piojos. Mira, bueno. ya me estoy rascando. Imagínate, claro, Ángel, cabeza con la foto, pues claro, el piojillo salta de cabeza en cabeza. No lo digo yo, lo confirma Victoria Rivilla. Ella es médica de familia en Alcázar de San Juan y ha señalado que los adolescentes pasan mucho tiempo, ya sabéis, alrededor de los teléfonos móviles y es ahí cuando se produce el temido contagio. Que tenemos liendre o algún piojo, como nos hacemos selfie, nos juntamos las cabezas y nos lo pasamos muy bien, nos vamos mezclando los piojos unos a otros. Es decir, una cosa que era mucho más frecuente en edades comprendidas entre 5 y 11 años, ahora hemos subido el rango de edad, 13, 14... La doctora ha roto además el tópico de que los piojos estén relacionados con la suciedad o con el nivel socioeconómico. Una vez se produce el contagio, nos indica lo más importante es empezar el tratamiento y avisar al resto de personas con las que se ha tenido contacto para evitar esa propagación. Y no peguen cabeza con cabeza cuando vayan a hacer un selfie. Los selfies con un poquito de distancia, exacto, como con el COVID. Con un palito selfie. Gonzalo, una paciente en San Sebastián que tenía un quiste ovárico, que la masa abdominal era equivalente a 36 semanas de gestación, o sea, un embarazo. Exactamente, sí, lo primero de todo, la mujer de 63 años se encuentra bien, la operación salió bien y ya está dada de alta, pero llama especialmente la atención el tamaño de este quiste ovárico, que es la presencia de una masa o crecimiento anormal en uno o en los 2 ovarios. Bueno, en este caso, fuera de lo normal de una mujer menopáusica, medía 30 centímetros, cuando lo habitual es un tamaño máximo de 16 centímetros, lo duplicaba, vaya. Su peso además era de 8 kilos. Coldo Carbonero es el médico que asistió a esta mujer. Es que para que se haga una idea la gente, 8 kilos es mucho más que lo que tiene una embarazada a término cuando antes es un embarazo simple. Es decir, que un embarazo a término tienes un feto que puede pesar entre 3 kilos, 3.800, líquido amniótico, placenta, pues más o menos tienes 5 kilos y medio en el abdomen. 8 kilos sería como lo que tiene un embarazo gemelar, es decir, que no pasa desapercibido. Embarazo de gemelos. Para retirarlo, una cirugía de 1h30 no fue compleja y ahora esta mujer hace vida con normalidad. Y enorme polémica en Toledo, no hay para menos, por la imposición de un fajín de Blas Piñar, nieto del fundador de Fuerza Nueva, a la Virgen de la Alegría, Cristina. Sí, una ceremonia que se celebró el pasado domingo. Blas Piñar es general retirado de ultraderecha, entregó su fajín a la Virgen de la Iglesia en San Andrés, lo que ha sido reprobado por algunas hermandades. Y es que los devotos de esta Virgen se sienten molestos porque dicen que no quieren que su imagen se ligue a personas asociadas a discursos no democráticos. Hay que decir que a este acto acudieron concejales de PP y de Vox, del Ayuntamiento de Toledo, donde gobiernan en coalición. No estuvo entre ellos el alcalde Carlos Velázquez, que pide que no se creen polémicas estériles. Y quien quiera buscar cuestiones políticas en una actividad que se viene celebrando de manera tradicional durante muchísimos años, y ahí están las crónicas para saber que es una actividad completamente ordinaria de las hermandades en la ciudad de Toledo. El arzobispado también ha pedido que no se haga lecturas políticas de este acto que es netamente religioso y recuerda que es un ritual, la aceptación de exvotos a la Virgen, que han realizado otras personalidades antes. Cristina, Gonzalo, un beso. Hasta luego. Adiós. Agur. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día y Pepa Blanes nos recomienda uno de los autores de mayor éxito de la literatura italiana contemporánea, Paolo Giordano, que llega con una historia de ficción que coquetea con el autorretrato para reflejar la crisis de identidad que viven muchos hombres cuarentones como el mismo, como el propio Paolo Giordano. Paolo Giordano fue un superventas con La soledad de los números primos y aunque no ha vuelto a esas cifras ni a esa consideración, acaba de traernos una novela interesante, Tasmania. En primer lugar, hay un futuro personal que reconstruir en el libro, nuestro futuro personal, al final siempre el más complejo, aquel desde el que todo comienza, es el futuro del protagonista. Es una historia que se aproxima a la autoficción con un personaje que se llama P.G., las iniciales del autor, que es físico pero que escribe
escribe en un periódico italiano, el Corriere della Sera, algo que también hace Giordano. In realtà nei libri ho sempre cercato. Sí, tengo muchas características biográficas en común con el protagonista, incluido el nombre, la fecha de nacimiento. Attraverso i protagonisti. Todo para contarnos la crisis de un cuarentón, la edad del autor, cuya relación de pareja está algo oxidada, no entiende la paternidad y encima ha llegado la crisis climática. Lo más interesante es cómo Giordano consigue salir airoso de temas algo peliagudos como la cancelación de un señoro, la izquierda caviar o la decrepitud de los intelectuales, y lo hace con una prosa sencilla que llega a todos y que nos hace engancharnos hasta el final de la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.